arte, la vida son en primera persona. Por eso la radio también tiene un poco esa premisa de hablar siempre en primera persona, y a nivel periodístico contar historias en primera persona me parece que le agrega algo más, ¿no? Las generalizaciones siempre son un problema, pero a veces nos ayudan a construir un sentido, pero la historia en primera persona va al blanco. Va al blanco, y esta historia que traigo hoy es la historia de Fernando. Fernando hoy tiene 21 años, pero va a contar una historia de Fernando adolescente, preadolescente te diría, 11, 12 años, y lo que es cómo vive un pibe de 11, 12 años el bullying y hasta dónde puede llevar ese bullying a ¿Qué edad tiene ahora Fernando? 21. Puede llevarte a pensar cosas que no están buenas, puede llevarte a pensar que la gente no te quiere, que lo que vos querés hacer está mal y que la única salida termina siendo dejar de estar acá. En primera persona se llama Hablar me salvó la vida. Desde chico yo nunca fui un pibe muy de hablar, de comentar, muy completamente introvertido. No fui mucho de sacar todo para afuera nunca, desde chiquito. Fernando nació en América, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, pegadito a La Pampa. Pasé una etapa en la cual sufrí bullying por mis mismos compañeros de la escuela. Este bullying se hizo rutinario. Fue un bullying que me llevó a entrar en un periodo de angustia, de mucha soledad, de aislamiento. 11 años tenía cuando los días empezaron a ponerse bastante oscuros. En un pueblo chico, lo que a él le gustaba no era lo que le gustaba a la mayoría. Le copaba el anime y jugar en la compu. No me gustaban los deportes, tampoco era bueno para eso. En la escuela no me costaba la escuela, pero tampoco era un excelente alumno ni muy aplicado alumno. Era un alumno regular en ese sentido. Y bueno, este mismo bullying generó que no tuviera un grupo de pertenencia. Me hizo pensar muy de a poco que todo lo que yo hacía estaba mal, que todo lo que yo pensaba o me gustaba estaba mal, que no estaba bien ver animes o que no estaba bien jugar a los jueguitos. Probó algún que otro deporte para intentar integrarse, pero no le gustaba y tampoco se le daba bien. De a poco fui cada vez más a aislarme, de no querer juntarme con nadie. Llegué al punto de tener miedo de estar en lugares con gente, de sentir mucho como si fuese vergüenza, por decirlo de alguna forma, al estar rodeado de la gente. Al mismo tiempo, otra idea se hacía lugar en su cabeza. Si no podían verlo, no podían burlarse de él. Y empecé a decir, bueno, si me oculto de a poco, capaz que paso desapercibido hasta el momento que me toque despedirme, por decirlo de alguna forma. Empezó a usar capucha. Si no se fijaban en él, si no se fijaron en mí, lo que era por consecuencia de que no me iban a querer ni insultar, ni bardear, ni hacer pasar un mal momento. Yo no le encontraba explicación de por qué mis compañeros hacían lo que hacían. Tampoco quería contar lo que le pasaba. Pensaba que eso lo iba a mostrar débil, sin valentía. De a poco esos pensamientos de decir por qué soy yo, por qué no encajo, por qué me gustan estas cosas, empezaron a tornarse muchísimo más agresivos hacia mi misma persona, y empecé a pensar de que el mundo en general, todo el mundo no me quería, no quería que estuviese bien, que todo lo que yo hacía para el mundo estaba mal. Se armó una rutina, que era pasar 4 o 5 horas en la escuela y volver a casa. Como no tenía la posibilidad de tener un teléfono celular, ni internet, ni nada por el estilo, solo tenía la computadora y hacía eso, estaba en la computadora el tiempo que podía, y el tiempo que no podía me acostaba en mi cama y a pensar, porque no podía hacer otra cosa o no tenía ganas de hacer otra cosa. Que el tiempo pasara. Solo eso buscaba. Empecé a decir, bueno, si el mundo no me quiere, es prácticamente lo mismo que dejar de existir. Y dejar de existir es morir. Entonces, mi fin en esta vida, valga la contradicción, es morir. Tengo que buscar la solución a morir. Y además, es de la única forma en que yo encuentro que no voy a seguir sufriendo como estoy sufriendo actualmente.
lo único que hacía era pensar en cómo, cuándo, con qué, en qué momento, qué iba a pasar después. Se preguntaba quiénes se iban a poner tristes y en su monólogo interno se respondía: nadie. Era muy evidente que no socializaba y por eso en su casa le insistían para que saliera. Así fue que un día, el día del cumpleaños de una compañera, me preparé, hice todo el show como que iba a salir para el cumpleaños y empecé a caminar por el pueblo. En un momento de esa caminata sin rumbo, ese deambular, vio un pibe. Que lo que estaba haciendo, según mi visión, era estar saltando como un mono y que parecía que lo que estaban haciendo eran como trucos, porque no eran todos saltos por saltar, sino como que hacía distintos saltos y hacía distintas cosas. Y yo creo que es porque un ángel guardián o lo que me pasó por la cabeza fue distinto ese día, que en vez de no darle bola y seguir, fue que me llamó tanto la atención esa actividad que me acerqué para preguntar qué estaba haciendo, qué era lo que hacía. Y este pibe, como que completamente lo contrario a la respuesta que yo hubiera esperado de otro pibe de mi edad, que hubiera sido: ¿y a vos qué te importa? Salí acá. Fue como: no, lo que estoy haciendo es parkour. ¿Lo conoces? Me dice. Fernando no tenía idea, pero no importaba. Este chico como me preguntó qué me gustaba, me preguntó quién era, me preguntó qué edad tenía, qué escuela iba, cosas comunes que para el resto de las personas eran comunes, pero para mí era re loco que alguien se interesara en lo que me gustaba, en qué edad tenía, quién era, etc. Y le empecé a comentar de que me gustaban los juegos de computadora, el anime, y a él también. Y me empezamos a soltar chistes comunes que se hacían en internet, o ese tipo, o series, o partes graciosas de una serie. Empezaron a juntarse y entre todos le enseñaron parkour. ¡Parkour! Era constante el juntarme, ya era parte del grupo. Eran mis amigos, podía decir que eran mis amigos, y ellos podían decir que yo era su amigo. Empecé a cada vez estar más unido a ellos, empecé a formar un grupo, básicamente. Un grupo de pertenencia con el que debatía, con el que discutía. Un grupo en el que se escuchaban y lo escuchaban. Y ellos empezaron a darse cuenta de que mis chistes, de que mi humor se basaba mucho en todos estos pensamientos intrusivos que a mí me venían. Yo lo descargaba de alguna forma en chistes. Si estaba pasando algo re aburrido, en vez de decir qué paja esto que está pasando, decía: ¡fua! ¡Qué gana de cabecear una bala! Notaron que todos los chistes iban hacia un mismo lugar. Sinceramente, lo que hicieron esos chicos fueron preguntarme, mirarme a la cara y decirme: mirá, o sea, nos parece loco que estés todo el día jodiendo con esto. ¿Pasa algo? Porque si es algo que te gusta, ese tipo de humor, no hay problema. Pero si te está pasando algo y lo estás descargando de esta manera, nos gustaría que confíes en nosotros para poder hablarlo, por lo menos. Lo estaban viendo. No tuve miedo en explicarles lo que me pasaba a ellos, a diferencia de que con todo el resto del mundo sí, y les conté lo que me pasaba. Algunos de los chicos dijeron que a ellos también les había pasado. No tenés por qué sentirte menos, ni que estás solo. Yo también lo pensé, o yo también alguna vez llegué a intentarlo, o alguna vez me pasó que estuve en esta situación. Fernando empezó de a poco a hablar y a discutir todo. Esa actitud provocó que en la casa le sugirieran ir a hacer una consulta con un psicólogo. Y con la ayuda del psicólogo, de mis amigos, tomé la decisión de cambiarme de escuela. La familia lo apoyó. Y empecé a ir con mis compañeros, con mis amigos. Y después empecé a estar mucho más contento. En este momento ya no era tan criticón ni buscapleitos, pero porque ya estaba en un grupo de pertenencia, entonces ya no me sentía tan mal. El bullying no desapareció, seguía habiendo. Pero en este caso ya no solo tenía la posibilidad de discutir y defenderme, sino que tenía un respaldo que eran mis amigos, que también me discutían y defendían por nosotros, digamos, en general. Entonces ya no me sentía tan solo y eso me ayudó un montón. Para entonces, Fernando había empezado a hacer teatro y había empezado a rapear. Y después de bastante tiempo, había dejado de usar capucha. Si en la noche las estrellas se apagaran, solo quedaría un oscuro vacío. Por eso habría que escucharlas, no dejarlas morir en silencio.
Lo que digo no es un grito solitario, sé que más de un pibe cansado, con un goce en la garganta y el corazón en la mano. Este es un tema importante, no debe ser silenciado. No traigo recetas ni fórmulas, solo un universo para ser explorado. Pude empezar a hablar porque antes fui escuchado. Yo no paro de rapear ni con los labios pegados. Creía que para mí ya no había salida, por eso no hablaba, no sabía que podía. Quiero romper el silencio y escuchar es el punto de partida, porque hablar del suicidio a mí me salvó la vida. No es que dejé de hacer algo porque sí, sino que todo lo que hice lo transformé. Lo transformé gracias al taller de teatro, lo transformé gracias al taller de rap, lo transformé gracias a mi profesora y la feria de ciencias, lo transformé gracias a mis amigos, mi familia, mi psicólogo. Todo lo transformé. No es que de un día para el otro yo dejé de estar triste, sino que estaba triste, pasé a estar enojado y de enojado pasé a estar mejor. Es lo importante, fijarse en que todo se puede transformar en algo mejor. Quiero romper el silencio y escuchar es el punto de partida, porque hablar del suicidio a mí me salvó la vida. Y aplausos final. Me vas a matar, Emi, me vas a matar, realmente. Pensé tantas cosas durante el informe que no sé por dónde empezar, pero seguro hay... creo que los que somos padres atravesamos todos, con todos nuestros hijos, en diferentes momentos, por diferentes motivos, con más razón o menos, con más miedo que razón en algunos casos, pero... Es un fantasma que nos sobrevuela todo el tiempo, el saber si se integró, el obligarlo a jugar al fútbol que no le gusta porque así estás más cerca, o hacete amigo, no digas que no te gusta, tratar de integrarlo porque es tan violento quedarse afuera de todo. Y cómo fue desapareciendo o cómo fue forzándose a borrarse del mapa, a ponerse la capucha, a hacer chistes sobre su propia muerte. Me parece que es un círculo perfecto también, el cierre de él rapeando que hablar del suicidio le salvó la vida. Perdón, estoy medio... Esos mecanismos de hacer chistes sobre lo que te acongoja, sobre lo que te hace mierda, están como recontra instalados. Sobre todo cuando alguien es víctima de esto que vos mostrabas, Emi, que es... Claramente es una muestra de algo que sigue pasando, que no va a dejar de pasar. Yo no sé por qué, digo, más allá de la conciencia que tenemos. Lo que me queda... A mí lo que me gusta de estos informes es que generalmente tienen un final que te llena de esperanza. En definitiva, cuando ves un pibe así, que tiene gustos que se corren un poco de la norma. La norma es simplemente porque, digo, no sé, hay una moda, hay una cultura que te hace... Seguramente los que lo bardeaban les gustaba más o menos lo mismo, que puede ser jugar a la pelota, digo, lo clásico, sea lo que sea. Este pibe todavía no sabía, y esa es la picardía en ese momento, que siempre vas a encontrar un grupo. Siempre va a haber un grupo de pibes que pasaron lo mismo que vos, que les gusta lo mismo que vos, que hoy estamos tan conectados que si a vos te gusta el anime, el manga, lo que sea... No, hoy los nichos se cruzan y se encuentran todo el tiempo. Sí. Otra cosa que me pasa es... creo que toda la vida nos acompaña, más, menos, algunos tienen la suerte de nada, una necesidad de aceptación. Siempre. Todo el tiempo estás tratando de voy a decir esto y le va a gustar, me voy a poner esto y le va a gustar, me vestí así, me peiné así, o lo que dije, tratando de ser aceptado. Cuando sos nene, es violentísimo ese miedo que te da no ser aceptado. El bocadillo, mete un bocadillo en la cancha en voz alta y estás chequeando. Lo que verdaderamente te importa es si los demás recibieron ese bocadillo, si fue aprobado. Y hay un lugar común de los miedos de los padres de que nuestros hijos no sean adaptados con los grupos urbanos. Y en mi experiencia personal, que no es que todas sean así, son los grupos más inclusivos y más buena leche de todos. Lo vas a llevar al skatepark con los skateparks y lo voy a llevar, qué sé yo. Si le gusta, terminaban siendo los más inclusivos, lo que le enseñaba, lo que lo abrazaba, lo que le explicaban los trucos nuevos. Pasa con la estos música. Raperos, estos de parkour, no sé si son todos iguales, pero muchas veces la bandita que está en la plaza al final son más buena leche que para tenerles miedo. Pandilla delictiva. No, para muchos padres, madres lo ven como eso. Y con respecto al humor sobre uno mismo, también hay una cosa que es, no es que no se dan cuenta, muchas veces se dan cuenta y no saben cómo salir de ese círculo vicioso de autolesión emocional, que está todo el tiempo ahí. La cultura siempre es una buena salida. Cuando digo cultura, digo los metaleros, digo, no sé, como hay un montón de... Música, libros, cine, películas, consumos culturales. Intereses culturales. Cuando el otro le dice...
¿Y a vos qué te gusta? Y el pibe se me quiebra ahí. Es tremendo. Me preguntó qué me gustaba. Y yo creo que Fernando ahí lo que sintió por primera vez era que alguien lo estaba viendo, pero no para agredirlo. Era para conocerlo. Lo estaba invitando a hablar. Claro, entonces eso le pareció una novedad total, que también fue una novedad para él salir, esta de hacer todo el paripé, de que en la casa le decían, bueno, tenés que salir, sociabilizar. Él lo había hecho varias veces, no era la primera vez. O sea, le hacía creer a su mamá, para dejar tranquila terrible. a su mamá, que estaba yendo a los cumpleaños, pero no iba porque la pasaba mal, porque era blanco de burlas y demás. Y fue la primera vez que él se animó también, que no sabe por qué. Él dice, no sé si fue un ángel guardián o qué, que me acerqué a un grupito de pibes. Esperando la peor, que era Claro, la que me van a estaba bardear. acostumbrada. ¿Cuánto que hace era- de esto, Emi, más o menos? Y él tiene 21, esto fue hace 10 años más o menos. Nada. No, porque me interesa mucho también saber en qué nivel estamos a partir de la conciencia del bullying. Digo, nosotros que fuimos al colegio en los 80, vivíamos situaciones de... Muy violento. Eran naturales. Muy violenta Pero todo el hay- tiempo. Una jungla. ahí quiero hacer todo un- el Yo tiempo. creo que lo sigue mea culpa. siendo con muchos atenuantes, pero sigue existiendo y sigue siendo muy fuerte. Y hoy sigue en tu casa. Hoy estás solo en tu habitación Bueno, y vos Fernando, gastás. ¿entendés? Sí, No lo pero sé. si había uno muy frágil, No lo sé. al que vos sos la gota que rebalsó el vaso, tranquilamente sé. puede Y pasar. uno cree que las generaciones que vienen ahora, además tienen padres que tratan de criarlos con menos prejuicios, con menos ideas, pero sucede igual, o sea, Sucede. sigue sucediendo. De hecho, en redes sociales sucede en nombre del bien muchas veces. Bueno. Eso es tremendo. Y aparte hay afinidades y que tenés que encontrar Sí. tu lugar y tu grupo y saber qué te gusta a vos es un montón ya. Es un montón, cuando te estás constituyendo, o sea, no sabes ni quién sos y de repente lo que empezás a descubrir que sos, lo que te gusta, parece que a los demás les parece que está mal, entonces te tenés que convertir en otra persona. Entonces, bueno, es muy complicado. Algo que me parece para destacar es que cuando él planteó cambiarse de colegio, él pasó a lo que sería un colegio más de repetidores o menos mentes brillantes. Pero fue la salvación para él porque esto no importaba tanto el nivel académico, sino lo que él tuviera una red social, amigos, ir al colegio con amigos, estar contenido, que si alguien lo bardeaba, saltaran 3 o 4 por él, Claro. y él saltar por esos 3 o 4 Sí. que también los bardeaban. Y quizás a partir de ahí puede mostrar la parte brillante que tiene, que en el otro colegio quizás no la tenía. Digo, vas al colegio Claro. de los que no son tan brillantes, pero quizás vos tenés algo que en ese momento no lo podías mostrar. Siempre me acuerdo también de Luis C.K. Contando cómo él creía que había, no en un monólogo, sino en una entrevista, que había influido el tema de las redes sociales en el bullying, y él decía, cuando yo era chico, yo te bulleaba a vos o me bulleabas a mí, nos veíamos la cara y te das cuenta inmediatamente. Después estaba en vos seguir o no seguir con la situación, pero te das cuenta cómo herías a la otra persona, por lo menos lo veías. Con las redes sociales puedes escribir cualquier cosa y del otro lado la otra persona lo tiene presente todo el tiempo. Va, entra, lo lee, sale, vuelve a entrar. De hecho, ves gente supuestamente fuerte, famosa, admirada, que un día explota y dice, no puedo más. Sí. ¿Sabes las cosas que me escriben? Y vos decís, no, ¿qué te escriben? Que sos un capo, no sé. No, hay otras que no llegamos terrible. a ver. Hay algo que quedó fuera del informe, pero que les quiero contar, que es que pasó algo con en una clase de literatura de este nuevo colegio en el que iba Fernando, que fue que en un momento estaban leyendo muchas obras clásicas y uno de sus compañeros le dijo a la profesora, le dijo, ¿pero qué onda? O sea, siempre había o un muerto o alguien que había muerto por amor o había intentado suicidarse o se quería morir. Dijo, ¿por qué en la literatura hay tanto de esto? Y la profesora, con mucho criterio, en vez de ponerse a hablar de literatura, les dijo, ¿quieren que hablemos de esto? Y los pibes empezaron a hablar. Fernando estaba con pánico porque él lo que sentía era que estaban hablando de él y él no quería que se den supieran, cuenta. claro. Y eso para él fue un momento bisagra porque empezaron a hablar y a muchos, los que estaban ahí, empezaron a contar que lo habían pensado, que alguna vez se habían sentido tristes a ese nivel, que conocían a alguien. Salió también el tema de adolescentes que se habían autoflagelado. Entonces la profe les dijo, estaban frente a una feria de ciencias próxima y dijo, bueno, hagamos un laburo. ¿No quieren hacer una encuesta anónima en este colegio y en otros colegios a ver qué está pasando con esto? Y el resultado fue realmente sorprendente. Él me decía que en una clase de 30 pibes, entre 3 y 5 chicos habían pensado alguna vez, habían dañarse, tenido en lastimarse. ideas suicidas, y casi el doble se había autoflagelado. En un pueblo que es muy chiquito. Sí, Entonces, sí, eso a escala, y es algo que está sotoboche. Y lo que él había hecho meses atrás, un tiempo atrás, con estos pibes de parkour, era realmente revolucionario, que era
hablarse Sí, claro. y empezar a mirarse. Bueno, hoy Fernando vive en La Plata, está de novio, mientras estábamos hablando me contaba que estaba conviviendo, está estudiando psicología en la Universidad Nacional de La Plata, no parece algo como muy bien. fortuito. Sí, tiene que ver. Y bueno, y él me decía esto, dice, uno no es que de la noche a la mañana estuve espectacular, pero fui encontrando las cosas de la manera de empezar a sentirme un poco más yo y que ser yo está bien y que no tengo que darle cuentas a nadie. Quiero agradecer a Fabricio Lartigó por la edición, a Marto Santavalla, chicas Marto, que me ayuda a cortar los audios y a pensar los temas. Y bueno, este fue en primera persona. En un ratito jugamos porque hoy el cierre se lo queda una